Bueno, bienvenidos a todos. Me presento lo primero. Bueno, soy Ruth García Aldea, soy la responsable de la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad de la universidad, que dependemos del Vicerrectorado de Formación Permanente y Empleabilidad. Y bienvenidos a esta sesión que hemos organizado. Dentro de un ratito daré paso a Pablo Villarrubia Sánchez, a quien os presento. Es el EU Careers Ambassador de la Universidad Autónoma de Madrid y además es estudiante de nuestra universidad. Durante esta charla os voy a explicar las oportunidades profesionales en las instituciones europeas. Esperemos que lo podáis aprovechar y que podáis conocer las vías de acceso a prácticas y becas en la Unión Europea. Posteriormente, una vez que Pablo acabe su presentación, habrá una pequeña mesa redonda en la que intervendrán Miguel Cabrera del Moral, que es ex-Blue Book Trainee y actual Policy Officer en la Comisión Europea, y María Bustamante del Río Burman, ex-becaria Schuman, espero decirlo bien, y actual becaria de un eurodiputado que participan con nosotros en esta charla. Por último, habrá un turno de preguntas. Ir apuntando todo las dudas que os vayan surgiendo y al final de la mesa abriremos ese turno de preguntas para que podáis hacerlo tanto a Pablo como a los participantes. Espero que lo aprovechéis. Y sin más, pues nada, Pablo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias también a todos por vuestra asistencia y más a estas horas, que son las 3:30. Gracias también al Vicerrectorado de Formación Continua y Empleabilidad, y en particular a ti, Ruth, y a toda la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad por la organización de esta sesión. Como ya ha comentado Ruth, he querido hacerla pues muy interactiva, en la que no solo sea una presentación al uso en la que comenten qué consiste trabajar en la Unión Europea y las oportunidades de prácticas que existen, sino también contando con testimonios como los que vamos a tener en unos minutos, que cuenten de primera mano cómo han vivido ellos trabajar en la Unión Europea, cuál es el proceso de selección que han llevado a cabo, cuál es su día a día, y luego pues demás preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión, tanto a mí como a vosotros. Entonces, si os parece, voy a comenzar eso con una primera presentación en la que vamos a abordar tanto en qué consiste trabajar en la Unión Europea, qué vías de acceso hay para trabajar en la Unión Europea, también qué incentivos tiene trabajar en la Unión Europea. Así que voy a compartir la pantalla para que veáis la presentación. Y luego también comentaros que en principio, como ya ha comentado Ruth, el turno de preguntas va a ser al final, porque como estamos en una modalidad online, para evitar que haya micrófonos encendidos, que se acople el sonido y no se escuche bien, y al final tendremos unos minutos para todas aquellas cuestiones que tengáis. Entonces voy a compartir la pantalla. Creo que deberíais estar viéndola ya. Así que nada, pues como comentaba, esta charla, que tiene por nombre Oportunidades Profesionales en la Unión Europea, Prácticas, Becas y Empleo. A ver. Perfecto. Bueno, en mi caso, como ya ha presentado anteriormente Ruth, yo soy Pablo Villarrubia, soy estudiante de cuarto curso de grado en Business Analytics aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también soy investigador, y este año soy EU Careers Ambassador. ¿Qué es esto? Pues es una figura a la que se adhieren muchas universidades de toda la Unión Europea, en torno a 500, y que lo que hacemos es difundir en la universidad pues todas las oportunidades laborales, profesionales y de prácticas que ofrece la Unión Europea, para acercarlas a los estudiantes, porque en muchas ocasiones pues no conocéis del todo o no se llega a conocer cuáles son las oportunidades laborales que ofrece la Unión Europea, que son muchas. Y por ahí justo quiero empezar, porque hay entre 60.000 y 70.000 personas trabajando en la Unión Europea. Pero es que cuando hablamos de la Unión Europea únicamente tendemos a pensar pues en el Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento de la Unión Europea. Pero hay más de 40 agencias de la Unión Europea, pues como puede ser la Corte de Justicia, el Comité Europeo de las Regiones, también tenemos pues de protección de datos. Y también no todas están en Bruselas o Luxemburgo, al contrario, sino que están pues prácticamente por toda Europa. Por poneros algunos ejemplos, aquí en España también tenemos algunas agencias, como puede ser la Agencia Europea de Control de la Pesca en Vigo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante, o aquí en Madrid el Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón de Ardoz. En torno a 40.000 personas trabajan en la Unión Europea para servir a más de 450 millones de ciudadanos. Es decir, que es, pues eso, como os comentaba, son muchas personas, pero también es que estamos hablando de 450 millones de ciudadanos. Y también hay en torno a 1.900 personas
que realizan prácticas externas en la Unión Europea a lo largo de sus distintas agencias, que luego comentaré. De estas 70.000 personas, sí que es cierto que la mayoría trabajan pues, en Parlamento Europeo o Comisión Europea, donde hay 32.000 personas, pero eso son 40 agencias repartidas por todo lo largo y ancho de la Unión. Y bueno, también algo muy importante y que queremos hacer mucho hincapié en que trabajar en la Unión Europea es algo para todos. Y es que tendemos a pensar que trabajar en la Unión Europea pues solo es para economistas, licenciados en Derecho, en Relaciones Internacionales, pero no, se busca también a gente que sepa en tecnología, científicos, ingenieros. De hecho, luego vamos a tener oportunidad en esa mesa redonda que comentaba Ruth antes de hablar con un ingeniero. También se buscan pues veterinarios, médicos, es decir, se busca todo tipo de profesiones, no queda limitado a únicamente pues lo que viene siendo que tendemos a pensar que es gente solo de ciencias sociales. Y trabajar en la Unión Europea también es importante remarcar que tiene una gran cantidad de incentivos y muy buenas condiciones. Y voy a comentaros alguna de ellas pues para que también lo conozcáis, que sí que es verdad que hay muchas ocasiones, hay a personas a las que pues ir a trabajar a la otra punta de Europa puede imponerles, pero verdaderamente tiene una gran cantidad de incentivos, tanto en materia laboral y económica como de conciliación. Para empezar, hay posibilidades de formación continua a lo largo de la Unión Europea. Tienes la oportunidad de hacer en tu propia jornada laboral cursos de idiomas para aprender idiomas de la Unión Europea. También otro tipo de formación pues, relacionada con materia pues, económica, institucional, informática. Otra de las características también muy importante es el importante equilibrio personal y profesional que hay. Las oportunidades de conciliación son muy importantes. Si tienes hijos, por ejemplo, tienes la oportunidad de salir antes del trabajo, tener más tiempo de teletrabajo. También hay colegios, pues, para los hijos de los trabajadores de la Unión Europea, es decir, que se tiene muy en cuenta la conciliación entre los padres y los trabajadores. En tercer lugar, también me gustaría comentar pues que hay horarios de trabajo flexibles, hay una gran cantidad de oportunidades pues, de teletrabajo, entonces también son incentivos que hay que tener en cuenta. Y por último, y que estoy seguro de que a muchos os interesará también, son las condiciones económicas que tiene la Unión Europea, que son muy buenas. Por poneros algunos ejemplos, y tengo aquí anotados los datos, el salario inicial para los funcionarios, luego veremos qué es esto de ser funcionario, pero varía entre los 3.700 y 6.000 euros mensuales, dependiendo evidentemente pues de la escalera en la que entras, que luego lo veremos porque hay una escala distinta en función de pues la graduación que tengas o los años de experiencia que tengas. Si entras como trabajador temporal, que luego también lo veremos, estamos hablando de entre 2.600 y 4.000 euros y a esto se le unen otros complementos económicos que hay, pues como pueden ser por el hecho de tener hijos a cargo, residir fuera del país de origen, ayudas al transporte y demás. Entonces, como veis, económicamente también trabajar en la Unión Europea pues tiene muchos incentivos porque eso ya al comenzar a trabajar allí estamos hablando de hasta 6.000 euros de sueldo. Esta charla la he decidido estructurar en tres grandes ejes, tres grandes patas que van a vertebrarla. Por un lado, trabajar en la Unión Europea permanentemente, que es lo que viene siendo ser funcionario de la Unión Europea, aunque no es lo que tendemos a pensar de ser funcionario. En segundo lugar, tenemos ser trabajador temporal de la Unión Europea. Y en tercer y último lugar, pues es ser becario, realizar prácticas en la Unión Europea, que también es distinto a lo que aquí en España concebimos de qué es hacer prácticas. Voy a comenzar por trabajar en la Unión Europea permanentemente y hay principalmente dos tipos de procesos de acceso. Puedes acceder como generalista o como especialista. Acceder como generalista lo que consiste es en que tú tienes una titulación, sea cualquiera, sea cual sea la que sea, desde económicas hasta derecho, pasando por veterinario, como os decía, no se necesita experiencia profesional, entonces tú haces el proceso de oposición que ahora comentaré. Entonces entras en esa escala que os he comentado antes
en el A5, que sería como la parte baja. Luego, una vez vas acumulando pues, experiencia y vas teniendo años, vas promocionando pues, con mejoras laborales, tanto económicas como del puesto en el que te encuentras. Y este es otro de los incentivos de la Unión Europea, que puedes moverte de una agencia a otra, de un puesto a otro dentro de tu institución, lo que permite pues, que esa movilidad sea atractiva y que no estés pues, desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas haciendo prácticamente lo mismo. Y por otro lado, tenemos los perfiles especialistas. En estos sí que se busca una experiencia y un determinado perfil. Por ejemplo, se quieren cubrir plazas de veterinarios, pues solo se busca gente que tenga una determinada experiencia de veterinario y se valora la experiencia por encima de la titulación, mientras que en los generalistas la titulación es crucial, en los especialistas no tiene por qué. Si tienes una experiencia demostrada de una cantidad de años importante, estamos hablando de 3, 6 o 12 años, eh, pues puedes comenzar a trabajar y también en esa escala de la que os he dicho, en vez de entrar en el 5 pues entras un poco más en el 6 7 o hasta el ST3. Y esto conlleva, como he comentado anteriormente, pues unas mejoras retributivas importantes. Y vamos a ver cuál es el proceso de oposición porque dista mucho de lo que tendemos a pensar aquí en España, que es una oposición. En España, cuando hablamos de oposición, hablamos de estudiar una gran cantidad de temario, decenas o incluso cientos de temas y que expones ante un tribunal, ya sea pues cantando los temas o bien en un examen tipo test. Pues bien, el proceso de la Unión Europea es algo completamente distinto porque se basa principalmente en el razonamiento. Los exámenes son online y se hacen todos en un día desde casa. Esto es importante, sí que es cierto que evidentemente hay medidas de seguridad pues para evitar plagio y demás. Y desde el momento en el que se abren las solicitudes hasta que te seleccionan, que te seleccionen o que entres en la lista de reserva y que apruebes no significa que vayas a trabajar en la Unión Europea, ahora lo veremos, pasan de 6 a 9 meses. Como se ve muy bien en el gráfico, una vez aplicas, lo primero que se hace es un examen de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Es tipo test y solo se valora el aprobado o el suspenso. Y es eso, pues te ponen textos y luego te hacen preguntas para ver si los has entendido bien o te hacen series numéricas para ver tu capacidad de razonamiento numérico. Es decir, este bloque, como vemos, no requiere un estudio puramente dicho, sino más conocer pues eso, desarrollar las competencias necesarias. Por otro lado, tenemos el segundo examen, que aquí se distingue para generalistas o para especialistas. Para los generalistas lo que consiste es en conocimiento genérico sobre la Unión Europea y conocimiento digital. Para este sí que es necesario estudiar, pero de nuevo es tipo test. Pero en este caso, aprobar o suspender no es decir, no solo es aprobar o suspender, sino que se valora el orden, que la puntuación que obtengas y para los especialistas es sobre conocimiento en el área. Pues si estás haciendo un examen para ser veterinario, pues te preguntarán cosas relacionadas, pues eso, con veterinario y no conocimiento genérico sobre la Unión Europea. Y en tercer lugar, es un examen escrito que también es de aprobar o suspender, en el que pues lo que tratan de demostrar es tu capacidad de redacción, de síntesis, pues por poner algún ejemplo, te dan un texto y lo que tienes que hacer es sintetizarlo o hacer un informe o demás. Y este de nuevo es aprobar o suspender. Como veis, se hacen en dos idiomas. El primer examen se hace en un idioma y el segundo y el tercero en un segundo idioma. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y este es el primer consejo que me gustaría daros. Y es que tengáis en cuenta si vais a hacer esto los idiomas, porque por poneros algún ejemplo, en el caso del examen numérico o abstracto y verbal, el idioma no influye tanto, porque al final el numérico o el abstracto da igual en castellano que el inglés, por ejemplo, porque al final el numérico no influye el idioma. En cambio, a la hora de redactar, a la hora de escribir, a la hora de que te hagan preguntas sobre la Unión Europea, ese segundo y tercer examen, sí que influye el idioma, porque no es lo mismo escribir en castellano, tu lengua nativa, que en inglés. Entonces, un consejo que se suele dar es, pues, por ejemplo, elegir ese primer examen en la lengua extranjera y el segundo y tercero en la lengua nativa, ya que, pues, al final puede facilitar mucho la hora de realizar el examen.
Entonces, este es un consejo que os doy para que lo consideréis. Respecto a esto, a continuación os daré la página web, pero hay modelos de examen pues, para practicar desde casa sobre el conocimiento verbal, numérico, abstracto y que se suele realizar. Es decir, que eso también está publicado, es disponible y permite pues, ensayar y conocerlo y ponerse en esa situación de examen. Pero como os decía, aprobar no significa que vayas a conseguir ese puesto de trabajo, porque entras en la lista de reserva. Una lista de reserva en la que luego son las instituciones europeas las que tienen que contactar contigo, hacerte una entrevista y darte el puesto o no según corresponda. Entonces, aquí lo que se suele recomendar hacer también, aunque en muchas ocasiones no está reconocido formalmente por la Unión Europea, ¿no? Que es contactar con la gente con los directores generales, con los directores de área, con los que luego eligen quiénes van a ser las personas que van a cubrir las plazas, pues para que te conozcan, para mostrarles tus inquietudes, pues escribirles, por ejemplo, por LinkedIn, comentarles, hola, he aprobado, este es mi currículum, creo que puede ser interesante mi perfil para tu plaza por este valor añadido. Pues bueno, esa proactividad se valora mucho en la Unión Europea, entonces también para tenerlo en cuenta. De todos modos, España, el gobierno de España tiene allí en la Unión Europea la representación permanente de España en la Unión Europea y lo que hace también es ayudar a los candidatos que han aprobado a la hora de difundir los currículums internamente por la Unión Europea, pues a la hora de conseguir la plaza. Y luego, como os comentaba, cómo prepararse, pues tanto si buscáis en Google test de ejemplo pues para este tipo de oposiciones hay una gran cantidad y también hay información adicional que, como he dicho, publica la representación permanente de España en la Unión Europea, por lo que es muy interesante consultar su página web. Otra de las patas, otro de los ejes es el de trabajar en la Unión Europea temporalmente, también conocidos como agentes contractuales, y hay una gran cantidad de oportunidades distintas, desde pues agente contractual, como he dicho, agente temporal, interino, freelance, y lo bueno que tiene esto es que los procesos de solicitud están siempre abiertos en la página web de la Unión Europea. Puedes ver los perfiles que hay, ver cuál es tu interés y en función de eso, pues aplicar y pues ver si te seleccionan o no. También tiene un proceso de exámenes, ahora lo comentaré, pero es mucho más breve que el anterior. Los contratos suelen durar como mínimo entre 6 y 12 meses y hasta un máximo de 6 años. 6 a 12 meses prorrogables y hasta 6 años. Esto también es importante tenerlo en cuenta. No obstante, estos plazos pues, pueden variar un poco en función de la agencia a la que apliquéis. No es lo mismo, por ejemplo, la agencia de satélites aquí en Torrejón de Ardoz que la agencia de propiedad intelectual que puede aplicar pues, unos plazos totalmente distintos. Esto también para que lo consideréis. El proceso, hay un examen, es mucho más breve, de 1 a 4 meses y de nuevo los exámenes son online desde casa. Una vez seleccionas o te postulas para ese puesto que te ha llamado la atención, ya te seleccionan y haces el test. Esta vez solo se hace un test verbal, numérico y abstracto en un idioma y es tipo test. Con aprobar o suspender es suficiente y una vez apruebes ya tienes durante 10 años ese test que se te conserva, por decirlo así. Y una vez has aprobado, y es cuando sí se hace la entrevista de cara a ver quién es el candidato que se selecciona. Este es el proceso de selección también para que lo conozcáis. Es más breve y lo que me gustaría comentaros es os preguntaréis, ¿vale? ¿Y qué interés tiene trabajar temporalmente en la Unión Europea? Pues esta es una excelente vía de acceso para conocer la Unión desde dentro, las instituciones desde dentro y también para prepararse una oposición de las que he comentado anteriormente desde dentro, ya que ya conoces el sistema, ya luego cuando empieza esa fase de que apruebas y te tienen que seleccionar, pues ya conoce la gente cómo trabajas, entonces es una vía de acceso que mucha gente hace pues para ir familiarizándose con el entorno, procesos y demás que tiene la Unión Europea. Y en tercer lugar, la tercera pata que vertebra cómo trabaja en la Unión Europea es el proceso de realización de prácticas, o mejor dicho, de becas, porque no son prácticas como nosotros tendemos a pensar que son aquí en España a la hora de finalizar el grado, o mejor dicho, para finalizar el grado durante el último curso, aunque hay excepciones que también voy a comentar a continuación. De manera general, para solicitar las prácticas, como he dicho, tienes que tener el grado terminado y tienes que tener
2 idiomas. Uno tiene que ser obligatoriamente inglés, francés o alemán y el segundo idioma pues puede ser cualquiera. Por ejemplo, en este caso, la lengua nativa, el castellano, podría ser uno de los idiomas. No hay límite de edad y es muy importante que para hacer una beca de este estilo no tienes que haber estado contratado por la Unión Europea durante más de 6 semanas. Esto es fundamental porque no puedes hacer, por ejemplo, becas en comisión y luego en el Parlamento. Tendrías que decantarte únicamente por una de ellas. Como he dicho, es necesario el grado, esto es muy importante, es decir, son becas que se hacen una vez has terminado el grado, pues de nuevo, al igual que sucede con los trabajos temporales que he comentado anteriormente, a la hora de conocer en qué consiste la Unión Europea, ver si te gusta, no, cómo hacer la oposición, que te conozcan y demás, es algo que es muy útil hacer este tipo de becas. Y luego, lo de que el grado es necesario, habitualmente en el momento en el que tú postulas, es necesario demostrar el grado, pero hay algunas muy puntuales de algunas agencias en las que no es necesario tener el grado en el momento de la solicitud. Luego mencionaré, pero por poner un ejemplo, esto en lo que consiste es en que tú vas a hacer las prácticas en septiembre y yo hoy puedo solicitarlas ya, aunque el grado lo acabe en junio. No es lo habitual, de hecho, en las becas más conocidas, en Blue Book, en Schumann, en el momento en el que lo solicitas tienes que tener el grado, pero hay en otras donde pues no es requisito indispensable en el momento de la solicitud, sino en el momento de realizarlas. Voy a hablar de los dos programas más importantes, también los más conocidos, que son las Blue Book, que son para hacer las prácticas en la Comisión Europea, y las Schumann, que son en el Parlamento Europeo. Las Blue Book en la Comisión Europea principalmente son en Bruselas, Luxemburgo, aunque también hay otras localizaciones. Se abren 2 periodos al año, uno de marzo a julio y otro de octubre a febrero, y son remuneradas de en torno a, esa cifra está desactualizada, estamos hablando de 1.500 euros mensuales en la convocatoria de ahora. Hay unos 2.000 becarios cada año y, pues eso es una manera estupenda de conocer la Unión Europea. Los 1.500 euros se le suma una ayuda adicional pues en función de la distancia entre tu domicilio habitual y la localización definitiva del puesto de trabajo y demás. Y es importante que verdaderamente esto no es trabajar en la Unión Europea, sino que hay una tutorización de verdad. Tienes un advisor que es el que te asesora, te hace un seguimiento personalizado, te ayuda, te da consejos, es decir, que también es algo importante y que aquí tendemos a pensar muchas veces en España que pues que al final hacer las prácticas, pero es trabajar. Bueno, allí verdaderamente hay una formación detrás y una tutorización que también es fundamental. A la hora de solicitar, os comento brevemente, y es que tú haces una aplicación online para comenzar en octubre de 2026, se va a abrir el próximo 16 de marzo, de ahí que también hayamos decidido esta fecha para hacer la charla, y se reciben en torno a 10.000 aplicaciones cada vez que se abren. Y una vez hacen las 10.000 aplicaciones, tú publicas todos los documentos, ellos comprueban que verdaderamente cumplan los requisitos necesarios y se hace una preselección de 2.500 estudiantes. Estos son los, o becarios, mejor dicho, estos son los que entran en el Virtual Blue Book, que es como una página web interna donde tú ya pasas a ver las vacantes que hay y tú seleccionas las 3 vacantes que más la atención te llaman. Aquí es muy importante ser estratégico. ¿En qué sentido? En elegir vacantes que creas que están adaptadas a tu perfil, porque si seleccionas una que te gusta mucho, pero al final tu perfil no es apto, tienes más opciones de que no te acepten y al final solo puedes solicitar 3 vacantes. Luego también en ocasiones ir a vacantes más desconocidas, es decir, no quedarse en direcciones generales muy conocidas, sino lo mismo hay otra que está más escondida, que aparentemente parece menos atractiva por el nombre, pero luego verdaderamente es muy interesante. Y ya una vez, unos 1.000 estudiantes, como he dicho, en torno a 800.000 son los que suelen recibir esa oferta. Otro método distinto son las becas Schumann, que son para trabajar en el Parlamento Europeo, y es un poco distinto porque mientras que antes en la Unión Europea lo que haces en la Comisión Europea, perdón, lo que se hace es primero se selecciona, se aplica y luego se seleccionan las vacantes. Aquí primero se seleccionan las vacantes y luego ya se realiza la solicitud. Que las solicitudes suelen realizarse en mayo para hacer las prácticas de octubre a febrero o en octubre para hacerlas de marzo a julio. Entonces esa es la principal diferencia. En comisión primero se hacía esa postulación y luego se seleccionaba y aquí al contrario, primero es la selección y luego es la postulación.
vamos, luego es esa selección. Y luego ya te contacta la unidad de becarios y te dan la bienvenida al Parlamento Europeo. Entonces, eso, como he dicho, en ambos casos es muy importante leer con atención la descripción y ser estratégico, ir a departamentos que tal vez tengan menos demanda, dar una carta de motivación, esto es muy importante, detallada, personalizada y adaptada a ti, personalizada a ti, pero también al puesto. Es decir, lo normal es que si vas a postularte a las 3 vacantes, pues estas tres cartas de motivación sean distintas. Y pues también, al igual que antes con las oposiciones, contactar con los propios departamentos con los que quieres aplicar, pues para mostrar tu inquietud y esa proactividad. Y antes de ir a la charla que vamos a mantener en unos minutos, me gustaría daros una serie de consejos prácticos para trabajar en la Unión Europea que estoy seguro de que van a ser de interés y aunque no sean de interés lo mismo porque no estáis pensando para postular ahora, pues sí que para ir haciendo currículum o de cara a otras cosas que seleccionéis creo que pueden seros interesantes. Por un lado, la experiencia laboral no es requerida a la hora de hacer prácticas, pero sí que es recomendable tenerla. No estoy hablando de trabajar pues, en una gran empresa, por ejemplo, pero sí que al final todo se valora, aunque sea colaborar en una pequeña empresa o mostrar al final una cierta proactividad, un cierto interés. El perfil internacional es altamente valorado y perfil internacional al final no tenemos que limitarnos solo a trabajar fuera de Europa para demostrarlo, fuera de España, sino pues por ejemplo haber hecho una estancia Erasmus, haber hecho un voluntariado o estar asociado en entidades como puede ser SN, Equipo Europa, participar en los modelos de Naciones Unidas que realizan las universidades como aquí la Universidad Autónoma de Madrid, hacer voluntariado que se puede hacer online en las Naciones Unidas, cursos. Es decir, es muy importante demostrar que nos interesa. No vale con decir solo, es que a mí me gusta mucho todo lo internacional. Bueno, habrá que fundamentarlo, habrá que demostrar por qué te gusta eso internacional, porque al final tenéis que pensar que estáis compitiendo con miles de europeos. Y esta es otra de los terceros puntos, que es eso, la justificación. No vale decir solo me gusta lo internacional, soy una persona proactiva, sino dar ejemplos. ¿Por qué soy proactivo? Y al final se pueden poner ejemplos tanto académicos, pues porque en clase lidero los grupos de trabajo, porque intervengo en clase, porque he hecho voluntariado, porque he hecho asociacionismo. Pues ese tipo de cosas al final es muy importante, la justificación y también justificarlo en base al marco europeo de competencias. Podéis buscar en Google Marco Europeo de Competencias y os saldrá qué competencias son las que valoran la Unión Europea y pues comentarlas a la hora de realizar esa solicitud. Y algún consejo práctico más es, por un lado, la documentación. Es fundamental que aportéis documentación de todo. Esto que os comentaba antes del MUN, de participar en asociaciones, de haber hecho voluntariado, pues es muy importante guardar esta documentación para luego poder demostrar con evidencias que has hecho esto, que no ha sido pues simplemente que te lo estás inventando, que es lo que pueden llegar a pensar. Y también porque te van a requerir esta documentación y muy importante que las fechas de la documentación y que lo que pones en el currículum y la documentación coincida, porque pueden llegar a descartarte por el simple hecho de que las fechas en el currículum son unas y en la documentación que aportas son otras. Por otro lado, Europass, no sé si lo conocéis, pero es una herramienta para elaborar el currículum online. Es una herramienta que te permite hacer un currículum armonizado a nivel europeo, viendo qué es lo que se va a valorar, pero también para las empresas, si vais a hacer prácticas en otro tipo de entidades, pues es útil, porque al final te permite hacer un currículum que ya está preparado pues para la lectura luego por determinadas aplicaciones y está armonizado con los puntos clave. En tercer lugar, apuntarse a boletines de empleo. Por ejemplo, hablemos de Europa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, publica un boletín semanal con información de oportunidades laborales que están abiertas. Y también es muy importante, como os he dicho, recordar que no todo es Parlamento Europeo, Comisión Europea. Hay más de 40 agencias y aunque sí que es verdad que estas tres que he mencionado son las que pues tienen mayor volumen de trabajadores, de oportunidades laborales, de prácticas, pues bueno, también tenemos Tribunal de Justicia de la Unión Europea si os gusta la justicia o la Corte Europea de Justicia. Está pues en materia de protección de datos. Como he dicho, lo que tenemos en Vigo, ahora no recuerdo exactamente el nombre que tiene, de la Agencia Europea de Control de Pesca, o en Alicante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, aquí en Madrid el Centro de Satélites de la Unión Europea. En definitiva, una gran oportunidad de agencias y de instituciones.
Entonces, esta es la presentación. También me gustaría comentaros que desde aquí, desde UCareers, en la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos una cuenta de redes sociales donde vamos publicando todas las oportunidades, tanto profesionales como de becas, que van surgiendo, haciendo mucho hincapié, como os decía, en becas que no sea necesario tener el grado terminado, aunque también las publicamos aquellas en las que sí para estudiantes de máster. Y esto ha sido todo. Luego habrá un turno de preguntas. No obstante, tenemos el correo electrónico ucareers@one.es en el que si tenéis alguna cuestión puntual, pues encantado de atenderos y siempre contesto a todas las cuestiones que surjan. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a ir a ese segundo bloque, a esa segunda parte, a esa mesa redonda virtual que vamos a hacer entre María Bustamante Río Burman y Miguel Cabrera del Moral. Os voy a comentar brevemente sus perfiles, aunque luego ellos os van a comentar con más detalle, estoy seguro. Por un lado, María Bustamante del Río, ella es graduada en Derecho Hispano-Francés aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Estrasburgo, y tiene el máster en Derecho y Políticas de la Unión Europea en la Universidad de Estrasburgo. Respecto a su currículum europeo, que es el que voy a comentar, pues ha trabajado en el European Audiovisual Observatory, que está integrado en el Consejo de Europa y el proceso de solicitar las prácticas es distinto. Ahora nos comentará ella. También ha realizado prácticas en el Parlamento Europeo y actualmente es becaria de un eurodiputado. Respecto a Miguel Cabrera del Moral, es graduado en Ingeniería Electromecánica y Electrónica por ahí CADE, también tiene un máster en Ingeniería Industrial y también pues tenía muchas ganas de contar con un perfil como el suyo porque es distinto, no es graduado en Derecho, no es graduado en Económicas, lo que demuestra que la Unión Europea es para todos y ha realizado prácticas como Blue Book Trainee en la Comisión Europea y luego, pues en la actualidad ya es Policy Offer en la Comisión Europea. Entonces, si os parece, creo que ya están por aquí, ya veo a María. Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, y Miguel, no sé si está por aquí también. Sí, buenas, Pablo. Buenas, pues lo primero de todo, daros las gracias por acompañarnos, aunque yo ya os he presentado brevemente, no sé si queréis presentaros y también comentaros qué relación tenéis con la Unión Europea. Mm, María, si quieres empezar tú, por ejemplo. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por organizar este webinar y por la presentación. No te ha faltado nada, no te preocupes. Como ya habéis escuchado de Pablo, yo soy jurista, alumni de la Autónoma y es verdad que mi perfil está muy enfocado en el derecho y la Unión Europea porque hice el doble grado con Estrasburgo, que como sabéis hay una sede del Parlamento Europeo ahí. Y luego hice el máster en Derecho y Políticas de la Unión Europea también en Estrasburgo. Bueno, en mi caso he sido becaria Schumann de la sesión de octubre pasado hasta hace una semana. Y bueno, ya lo ha explicado Pablo muy bien, tema de criterios y tal. Bueno, pero dejo a mí presentarse ahora, pero ese es mi perfil y bueno, ahora mismo desde esta semana he empezado en el despacho de un eurodiputado, también aquí en Bruselas, y también como becaria y hasta ahora muy contenta. Bueno, aparte de lo que la presentación de Pablo, simplemente comentar que llevo aproximadamente 3 años trabajando ahora en la Comisión Europea. He estado trabajando en distintas direcciones generales, en la de Mercado Interno e Industria, DigiGrow, y actualmente trabajo en DigiMove, que sería la Dirección General de Transporte y Movilidad. Actualmente estoy en la unidad de transporte en carretera y me dedico a la digitalización de las herramientas para el control del transporte en carreteras de mercancías y también de pasajeros. Anteriormente he estado trabajando en temas de política industrial, como son la industria de las baterías y la industria automovilística, y previamente, durante mis prácticas en la comisión, trabajé en temas de economía circular, sobre todo en una política que se llama ecodesign y energy labeling de paneles solares, que son las famosas etiquetas de la A a la H que casi todos reconoceréis.
con respecto a la presentación, tengo que felicitarte, Pablo, porque ha sido impresionante. Ojalá yo hubiera tenido una presentación así cuando apliqué a la Blue Book. Está lleno de buenos consejos, bastante buenos. Luego, si queremos, podemos abordar algunas cosas en las que quizá tengo una opinión contraria, pero bueno. Y bueno, ¿por qué decidisteis o en qué momento disteis el paso para trabajar en la Unión Europea? ¿Es algo que teníais claro? ¿Fue algo que surgió? Y también, ¿cómo vivisteis ese proceso de selección? En tu caso, Miguel, pues un poco más extenso, ¿no? Porque no solo has sido Blue Book, sino que ahora estás ya trabajando en la comisión. María, tú has pasado por distintas instituciones, entonces, si queréis comentarnos. Bueno, yo en mi caso, por empezar con mi primera experiencia que tuve en el mundo europeo, que fue en el Consejo de Europa, que no el Consejo Europeo. Esta organización no es parte de la Unión Europea, es una organización internacional, pero también tiene un programa de prácticas muy interesante. En ese caso fue una solicitud espontánea, no fue por los procesos oficiales que tienen ellos, o sea que también tened en cuenta que hay muchas vías alternativas y muchos atajos que podéis intentar también aplicar de esas maneras que quizás hay menos competitividad, ¿no? En mi caso, para la Schumann, bueno, fue un proceso, sí que fue el proceso oficial y me decanté, bueno, porque yo, la verdad que mi perfil está muy enfocado al derecho europeo, entonces vamos, yo también he hecho las Blue Book, de hecho, y eso, lo que yo os diría es que solicitéis a todo lo que creáis, a todo lo que os interesa, pero a mucho más también, o sea, no abarquéis únicamente lo que se centra en, pues yo qué sé, si os gusta la economía, finanzas, tal, no os ciñéis nada más que a las direcciones generales esas, porque al final son instituciones muy amplias que abordan muchos temas y que aunque quizás no estéis en esa dirección general, lo podéis seguir tocando esos temas, ¿no? Entonces, eso, no centraros, como bien ha dicho Pablo, en Parlamento, Comisión, Consejo, hay muchísimas otras alternativas. Lo importante aquí os diría yo que es meterse en las instituciones, siguiendo también una estrategia, porque también lo ha comentado Pablo, y eso es muy importante. Una vez realizáis prácticas en una institución de la Unión Europea, no podéis luego aplicar a determinadas becas, como por ejemplo las Blue Book y las Schumann. Entonces también tened cuidado con eso. Sí, pues en cuanto a mi experiencia personal, yo, bueno, como todos habéis podido ver, soy ingeniero industrial. Inicié al principio de mi carrera profesional y laboral trabajando en el sector privado, en el sector de seguros como jefe de proyectos de organización. Pero bueno, en principio yo tenía una vocación de servicio público. Me gustaba trabajar para cosas que no es engrosar la cuenta de resultados de ninguna empresa, sino es para el servicio del mayor número de ciudadanos posibles, y yo creo que la Unión Europea es el único que ofrece esa dimensión. Sin embargo, por aquel entonces no sabía, y el tema de políticas públicas me resultaba un tema interesante. Sin embargo, no sabía si verdaderamente tenía que volver a estudiar una carrera como economista o en un máster en concreto de políticas públicas. Sin embargo, como bien ha dicho Pablo, apliqué a las prácticas de la comisión, recibiendo el consejo de una persona de la representación permanente, que me dijo que la mejor, porque estaba también valorando hacer la oposición, pero lo que me dijo este diplomático de la representación permanente es que la mejor vía para hacerse paso en las instituciones es empezar por la Blue Book, y yo creo que, bueno, por la Blue Book en el caso de la comisión, pero empezar por las prácticas, yo creo que ese ha sido siempre un buen consejo, y resulta que en plan la demanda para todo tipo de perfiles, no solo
no solo jurídicos o de relaciones internacionales, está muy altamente valorada. De hecho, incluso diría que las posibilidades de que sea seleccionado teniendo un perfil más diverso, como tipo ingeniero, veterinario, como habían mencionado, biotecnólogo, científico, son mucho más elevadas, puesto que la demanda, puesto que hay menos oferta de ese tipo de carreras, mientras que por el lado de relaciones internacionales y derecho puede haber un poco más de competitividad. Luego quería remarcar simplemente aquí, en la parte del proceso, Pablo lo ha dicho fenomenal, pero bueno, desde dentro también he tenido el placer de ser el supervisor de un becario, hacer el proceso de selección y el proceso de eligibility. Es fundamental que la documentación esté perfecta, que toda la información que tú pones ahí, en plan, sea exactamente, incluso si el documento que tú tienes no refleja una fecha que es distinta a la de la realidad, digamos, tienes que poner la fecha del documento que prueba la estancia. Entonces, si queréis aplicar, tenéis que empezar a pedir todos los documentos necesarios, hacer hincapié si son cartas indicando que había hecho prácticas aquí, hacer hincapié en que os proporcionen las fechas exactas en el documento, porque eso es principalmente lo que se va a buscar, y cualquier excusa para hacer temas de elegibilidad, para descartarte, lo van a hacer porque son muchas candidaturas. Lo segundo que diría es que en el caso de... en el caso de... ¿qué iba a decir? Bueno, se me ha ido esta última parte. No, lo segundo que diría, que también ha hecho hincapié Pablo, es el tema de experiencia internacional y justificar otro tipo de actividades. Es decir, si queréis engrosar vuestro perfil y que de alguna manera tenéis que tratar pues de tener ese tipo de experiencia internacional, Solidarity Corps, Erasmus Plus, cualquier cosa que sea, aunque sea una pequeña semana, una actividad, European Youth Event, cualquier actividad que os dé un carácter internacional, está muy bien valorado, también la experiencia laboral. Eso van a ser factores determinantes a la hora de coger tu candidatura. Y bueno, como comentaba Miguel, y que también he tratado de incidir yo antes en ello, muy importante, si ahora lo veis como algo lejano, de bueno, es que a mí me quedan años para opositar o para hacer las prácticas, ir haciendo esto, ir buscando asociaciones, ir buscando oportunidades internacionales, ir solicitando documentación de todo lo que hagáis también e irla archivando para tenerlo ya ahí de cara a luego poder justificar todo lo que habéis hecho. Esto es clave. Y también me gustaría comentaros, Miguel, en tu caso como trabajador, tú María como, pues, como prácticas que ha realizado, como beca que ha realizado, ¿cómo es vuestro día a día? Es decir, a una persona que nos está escuchando ahora, ¿cómo es vuestro día a día? Y probablemente también en tu caso más, Miguel, aunque María nos podrá comentar lo que ve, ¿qué incentivos tiene el trabajo en la Unión Europea? Que, por ejemplo, tú nos comentabas antes que también está en la empresa privada, que no se encuentra en la empresa privada o en otros lugares. Si quieres empezar tú, Miguel. Sí, claro. Bueno, realmente las instituciones europeas creo que son un empleador inigualable en nivel de condiciones laborales, tanto porque es un salario sustancial, pero aparte de que el salario es sustancial, tampoco está exento de impuestos porque somos, lo cual quiere decir que todo es, el neto y el bruto son lo mismo, que es importante remarcarlo, más unido a la flexibilidad, a las condiciones laborales en términos de vacaciones, capacidad de teletrabajo, conciliación laboral. En general, el mayor desincentivo para trabajar en la Comisión Europea, en mi caso, es que se encuentra en Bruselas y no es lo mismo que España y todos. Pero eh, quitando este factor que también puede salvarse porque existe, por ejemplo, el JRC en Sevilla, que
son las mismas condiciones. Este sería el brazo científico de la comisión. Yo creo que es difícil que se encuentre un empleador que ofrezca unas condiciones similares. ¿Y tu día a día, María, por ejemplo? ¿Cómo es? Bueno, yo ahora que estoy con el eurodiputado que es coordinador del Comité de Seguridad y Defensa, pues aquí en el Parlamento cada semana es totalmente distinta y de hecho aquí os lo puedo enseñar porque este es el calendario del Parlamento. Entonces está distribuido por semanas. Entonces, una semana es semana de comisiones que se junta cada tema, pues, por ejemplo, seguridad y defensa, agricultura, asuntos legales. Yo en la Schuman estaba en asuntos legales. Entonces, cada grupo de todos los partidos políticos se reúnen en cada comité. Luego, la siguiente semana, ahora por ejemplo es semana de Estrasburgo y ahora todos los eurodiputados y algunos asesores están todos en Estrasburgo. Entonces, para los que nos quedamos aquí en Bruselas, es una semana más tranquila, por así decirlo. La semana anterior de comisión fue una locura. Luego están las semanas de delegación, de actividades exteriores, que también los eurodiputados se suelen ir a sus países para no pues, estar con los españoles, en mi caso. Entonces, la realidad es que depende muchísimo. En la Schuman sí que era más, no monótono, pero era un poco más tranquilo porque las becas Schuman se hacen dentro de lo que es la Secretaría General del Parlamento. El Parlamento se divide en dos, en la Administración, que es esta Secretaría General de la que os hablo, y en la parte más política, que es en la que yo estoy ahora, que es con los eurodiputados. La Schuman, en la Secretaría General, bueno, pues era más de, es un departamento de apoyo a todos los eurodiputados y a todos los asesores de eurodiputados. Entonces, un día como Schuman, en mi caso que estaba en el Comité de Asuntos Legales, pues yo estaba a disposición de mi equipo y lo que llevamos en mi comité era las bases legales de, pues, cuando se quiere sacar una directiva, un reglamento, el comité que lo propone se basa en unos artículos del tratado o del texto correspondiente. Pues entonces nosotros, como Comité de Asuntos Legales, teníamos que verificar que todo eso era correcto. Luego, un día normal, pues también podía ser reuniones ITMs que se llamaban, que eran Interinstitutional Technical Meetings, que de hecho nos juntábamos con la comisión y con el consejo y ahí realmente entiendes desde dónde se crean las leyes europeas, las directivas y los reglamentos, porque era sentarse en una sala con los policy officers, ¿no? Miguel, de la comisión, en la presidencia del consejo de turno, ahora está Chipre, por ejemplo, y nosotros. Y ahí realmente tú veías las negociaciones de, no, el consejo que decía, no, a mí me gusta más esta palabra, nosotros parlamento, no, a nosotros esta palabra, no, pues cosas así. Luego otra cosa muy importante que eran los trílogos. Los trílogos es una fase, digamos, posterior e intermedia a la vez de las reuniones estas que os digo con las tres instituciones, que eran reuniones muy grandes, muy importantes, ¿no? Que están como para seguir elaborando los reglamentos, las directivas. Entonces, pues bueno, un día como Schuman es que depende muchísimo de la semana, de los informes que haya en ese momento, pero desde luego lo que os puedo decir es que entretenido para el rato porque siempre había algo pasando. Luego, como Schuman también, teníamos mucho trabajo, pero también mucha flexibilidad. O sea, no vais a estar esclavizados hasta las 10 de la noche. No, yo creo que, bueno, yo también tuve mucha suerte con mi equipo, pero la realidad es que son conscientes que somos becarios y nos dejan mucha flexibilidad para ir al evento de no sé qué que me interesa esto, ir a hacer un coffee networking con el jefe de no sé qué. O sea, te da mucha flexibilidad para que tú también aproveches al máximo
esta oportunidad y para que, pues eso, hagas networking, que vayas a un evento de no sé cuánto, que vayas al consejo incluso, o sea, te dan mucha flexibilidad y tú también te puedes buscar un poco eventos o cosas que hacer. Así que siento no darte una respuesta súper clara, pero bueno, muy entretenido todo, o sea, una experiencia muy positiva. Sí, si quieres, Pablo, creo que me he olvidado de aportar la primera pregunta. Pero bueno, Cuéntanos. con relación al trabajo en la comisión, nosotros tenemos la iniciativa legislativa, lo cual quiere decir que nosotros somos los que proponemos las leyes o los proyectos de ley que luego los colegisladores, digamos, el Consejo y el Parlamento, enmiendan hasta llegar a un texto definitivo que se pasa a ser legislación europea. Lo que nosotros hacemos dentro de la comisión, sobre todo, pues es escuchar los intereses de los distintos personas involucradas en el sector. Pues, por tanto, estamos en continuo contacto con las organizaciones sectoriales, laborales, empresariales, también con los Estados miembros para conocer cuáles son, pues primero tenemos que analizar cuáles son los problemas y luego encontrar pues, las soluciones concretas a dichos problemas. Entonces, trabajamos mucho con informes, reportes, estudios que evalúan estos problemas y luego con lo que sería el proceso de desarrollo de la legislación. Consulta a los stakeholders y lo que sería el Better Regulation, que sería como la forma de hacer políticas públicas, escogiendo las distintas opciones, cuáles son los distintos impactos que dichas opciones tienen y llegando a un texto definitivo que el Consejo esté de acuerdo. Luego hay distintas actividades de implementación, digamos, que una vez que la legislación se pone en marcha, pues existen monitorear que la legislación efectivamente está consiguiendo los objetivos que inicialmente se habían aprobado, financiar ciertas actividades que la legislación permite y otra serie de actividades de soft policy o sea, que no necesariamente tienen una variante legislativa como tal. Sí. Es decir, que por lo que veo, ¿no? Vuestros días verdaderamente, o mejor dicho, vuestras semanas, son dinámicas y cambian en función de, pues, el punto en el que está la ley o el que también yo creo que es un gran atractivo porque hace que no te canses del trabajo estar descubriendo todo el rato cosas nuevas. Y bueno, como última pregunta, antes ya de ir al turno de preguntas por si alguien tiene, me gustaría preguntaros. ¿Qué consejo os gustaría dar a la gente que nos está acompañando? O al contrario, ¿qué consejo os gustaría que os hubieran dado a vosotros en vuestra día? Y luego también si queréis comentar algo que no haya dicho o algo que queréis añadir, sin problema. Entonces, quien quiera de los dos. Bueno, yo por empezar con los consejos, y esto ya lo habéis mencionado, pero me gustaría realmente hacer hincapié en esto, y es que ahora como estudiantes de grado, de doble grado, es muy difícil rellenar currículum, o sea, seamos honestos, ¿no? Hay veces que es difícil compaginar prácticas con estudios o ir más allá de unas prácticas. Entonces, mi recomendación, intentar rellenar currículum, que ya lo ha comentado Pablo antes, con cursos, con asociaciones. Yo, por ejemplo, estaba metida en el AUMUN de la Autónoma, que era esta asociación de Naciones Unidas. Luego, congresos que veáis por ahí. De todo esto, pedid siempre certificado, que esto lo ha comentado también Miguel. Aunque no os lo den, pedidlo. Se lo pedís a quien haya organizado, oye, ¿te importaría hacerme una attestation de participation, no sé qué? Porque luego, en el momento de solicitud de prácticas, te lo van a pedir. Entonces, está bien que ya lo tengáis en cuanto lo hagáis. Luego, idiomas, por supuesto, cuantos más mejor. Experiencias internacionales, Erasmus. Mirad prácticas en el extranjero. Luego también el LinkedIn a mí me parece una herramienta muy útil, ya no solo por tener a gente interesante fichada que
os pueda ser luego de referencia, sino también porque ahí se publican, es una red social profesional, pero es una red social. Entonces, ahí vais a encontrar un montón de eventos, de, pues eso, de congresos, de cosas que igual os interesan y lo tenéis ahí todo a mano. Vale, luego, en el momento de la solicitud de la Schumann o de las Blue Book o de cualquier otra realmente, por favor, coged el teléfono, porque yo muchas veces, no, si veo que es un número desconocido, no contesto. Muy importante, si tenéis solicitudes, contestad. Porque yo, por ejemplo, en el caso de la Schumann, se supone, en teoría, te preseleccionan, te mandan un email que te han preseleccionado y luego te convocan a una entrevista online. En mi caso no fue para nada así, ¿vale? O sea, cada director de departamento lo hace de la manera que más le convenga y en mi caso fue una llamada de teléfono espontánea y menos mal que cogí el teléfono y directamente me seleccionaron de esa manera. Entonces, aunque en la página web aparezca una cosa, sed súper precavidos y tentad todas las alternativas porque pueden luego hacer un poco lo que les convenga. También lo que ha dicho Miguel antes, muy importante las fechas, que todo y absolutamente todo cuadre tal cual lo ponéis en el formulario de solicitud como en el currículum Europass, que también os recomiendo que os vayáis familiarizando ya con ese formato, que no es difícil, pero es un poco rollo, la verdad, porque tenéis que rellenar todo y tal, pero no es difícil. Y vale, luego la estrategia que yo recomendaría para la Schumann, sobre todo, porque para la Schumann puedes optar a 3 puestos y optas en el primer filtro, digamos, ¿no? Ha explicado Pablo antes que para las Blue Book primero te seleccionan y luego tú ya eliges en qué departamento te gustaría meterte. En la Schumann eso se hace al principio. Entonces, y en la Schumann hay una cosa muy buena y es que en cada puesto que aparece te pone abajo cuántas plazas, o sea, cuántos solicitantes hay para esa plaza. Entonces, lo que yo os diría es, evidentemente, no dejéis la solicitud para el último día por tema de documentación, por cualquier imprevisto que pueda surgir, pero tampoco os recomiendo que la hagáis de los primeros. ¿Por qué? Porque si sois de los últimos, vais a poder ver cuáles son las plazas más solicitadas, cuáles son los puestos que menos o más gente ha aplicado y en función de eso, pues hacéis vuestra propia estrategia de, oye, si han solicitado aquí 500 personas, pues igual me guardo una de las 3 convocatorias que tengo yo y la he hecho en otro sitio que quizás hay menos gente. ¿Que me interesa menos? Pues bueno, pero es que yo sinceramente creo que lo importante aquí es meterse dentro de las instituciones y una vez ahí ya descubrís todo. O sea, yo creo que eso, lo importante es meterse y un poco jugar con esto que te ofrece el departamento, que es ver cuánta gente ha solicitado a cada plaza. Creo que no me dejo... bueno, una cosa también es que para la Schumann, como ha dicho Pablo, en algunas prácticas de la Unión Europea te piden te piden tener el diploma de la carrera en el momento de solicitar. Para la Schumann no. Tú puedes solicitar aunque no te hayas graduado todavía ni aunque tengas los créditos completos. Yo, por ejemplo, para la sesión de octubre solicité creo que en mayo, abril y yo me gradué en junio, o sea, el TFG y todo lo hice en junio. Lo importante es que 3 meses antes de empezar las prácticas, o sea, 3 meses antes de octubre, tienes que tener ese diploma, ¿vale? En el momento de que te ofrezcan la plaza, tú allá tienes que entregar, o sea, tienes que certificarlo, pero antes no, en el momento de la solicitud no hace falta, ¿vale? Bueno, y como último consejo también, carta de motivación personalizada, pero no solo personalizada al puesto que vayáis a aplicar, sino también sed un poco listillos y, por ejemplo, si aplicáis para, pues yo qué sé, la Dirección General de Justicia, os metéis en internet y en 2 minutos averiguáis quién es el jefe o la jefa y en vez de la carta de motivación poner Dear Miss, Dear Sir, Madam, pues ponéis Dear Madam no sé cuánto fulanito. O sea, son tonterías, pero que
ya te diferencia de las 300.000 millones de solicitudes que tienen. Y lo último y más importante, y ya sí que lo último, no desmotivaros. De verdad, yo, o sea, antes de llegar a la Schumann, eché 1.000 millones de cosas, me rechazaron un montón de veces también. Y también tened en cuenta que juega mucho el papel de la suerte, el factor suerte. No os desaniméis, intentadlo. Yo tuve suerte y me cogieron la primera, pero como os digo, también solicité a las Blue Book y me rechazaron, o sea que nunca se sabe. No os desaniméis, solicitad, hay gente que solicita 2, 3 y le cogen a la cuarta, o sea, realmente no os frustréis porque hay mucha oportunidad y eso, no os desaniméis. Bueno, en general, refiriéndose a lo que sería la Blue Book, particularmente creo que es una muy buena experiencia laboral. Son 5 meses, son muy intensos, se conoce como informalmente como un Erasmus 3.0 porque en definitiva son gente profesional que ya han hecho su respectivo Erasmus, tienen máster y no sé qué, pero es como una experiencia internacional de características similares. Luego, como experiencia, es algo que recomendaría. Si la intención es hacer carrera dentro de las instituciones, dentro de esta presentación que va más allá de las prácticas, diría que este es diría que la Blue Book es un paso necesario, el paso correcto. En el orden en el que ha presentado Pablo lo invertiría, digamos, es decir, inicialmente lo más común suele ser que inicialmente eres Blue Book, luego pasa a ser algún tipo de contrato temporal y finalmente pasas a ser official, porque como ha presentado Pablo, el hecho que saques una oposición no te garantiza de ninguna manera que luego pases a trabajar pasas a una lista y dentro de esa lista te tienen que seleccionar. Y en general, dentro de las instituciones, para ser seleccionado, normalmente hay mucha gente y por tanto, en plan, tienden a, a- a escoger cosas que están cercanas o están familiarizados, gente que han recomendado. Entonces, cuando se dice que es un poco burbuja, en efecto es como es un poco burbuja y entonces la manera inicial o la menor barrera de entrada a la burbuja es por vía de alguna de estas prácticas. Sin embargo, esto no es una si bien es una condición necesaria, diríamos, no es una condición suficiente. Y aquí tomo las palabras de María porque también juega un papel fundamental la suerte. O sea, desgraciadamente hay que intentarlo, se hace, pero no siempre es algo que a veces yo he ido conectando una serie de contratos temporales porque una persona se quedó embarazada, porque una plaza, 2 personas la rechazaron. Entonces, digamos que ocurren ciertas variantes y no siempre coincide, pero como primera cabeza de playa para una carrera dentro de las instituciones o en el ámbito de las instituciones es una muy buena oportunidad. Con relación a algunos aspectos que ha mencionado Pablo en el proceso, además en el caso de la Blue Book se hacen por tandas. Hay una primera aplicación a un puesto, hay luego se cierra ese ciclo, hay una segunda aplicación y luego hay una tercera. Pero pasadas estas 3 rondas, existe como una ronda final de repesca, digámoslo así, en el que es la propia institución que se ha quedado sin un trainee, que no ha podido seleccionar en las rondas anteriores, el que puede ir y seleccionar dentro de todo el pool de los trainees existentes. En esa ronda final es cuando el ejercicio de
de outreach, el uso de LinkedIn o contactar con personas puede ser más efectivo porque ya es un poco hacer tu perfil destacar dentro de un pool de quizás 500, 1000 candidatos y así. Y yo hice el proceso de selección en ese y es difícil filtrar. O sea que, digamos, es muy complicado navegar con tantos perfiles y al final, pues si demuestra un poco de proactividad, puedes encontrar alguna plaza que te sea interesante. Finalmente, bueno, deciros que si entráis en el proceso y encontráis y finalmente podéis aplicar alguno de los puestos, nada, y deciros que os familiaricéis un poco con la unidad, con la dirección general, con el tipo de políticas que hacen. A veces es un poco difícil hacerte un esquema desde fuera de a qué se dedica cada unidad, pero yo creo que hay una serie de organigramas que están en la página web de la comisión. A partir de los organigramas y algunas palabras clave, puedes ir entrando en los distintos enlaces y irte haciendo una idea de cuáles son las distintas políticas que esas unidades hacen y poder ir encontrando un poco cuáles son los temas que te interesan. Eso es todo. Pues Miguel, María, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra disposición, también por vuestros consejos que han sido sin duda muy de utilidad, porque al final no es lo mismo algo que pueda comentar yo, ¿no? Desde más la teoría que vosotros desde la práctica, habiéndolo vivido, habiéndolo experimentado, así que de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, voy a habilitar ahora los micrófonos a los asistentes por si alguien tiene alguna pregunta puntual. De todos modos. Tenemos un correo electrónico que lo gestiono yo, eucarrillos@one.es, lo he dejado en el chat por si alguien tiene alguna duda puntual y prefiere escribirla por ahí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, que puede activarse el micrófono sin problema. Vale, veo que alguien. Rodrigo, adelante, Rodrigo Ruiz. Sí, soy yo, que quería preguntarle a María y a Miguel que mi duda ahora mismo reside en el tema tiempos. Yo me voy a graduar este año en economía y bueno, siempre he querido dedicarme un poco a esto y es una pregunta que quizás puede servir a otra gente. He visto que ambos tenéis un máster. ¿Qué tiempo os habéis dedicado a hacer las prácticas? ¿Cuándo lo habéis hecho? ¿Cómo ha ido vuestra vida laboral hasta llegar a ese punto? ¿Qué tiempos habéis seguido? Pues en general, digamos que yo era un perfil más bien por encima de la media de edad, digamos, pero también es cierto que dentro de la Blue Book, a pesar de ser unas prácticas, el perfil suele ser un profesional más experimentado. O sea, es decir, normalmente la gente llega a la Blue Book como eso que digo, como ese caballo de Troya dentro de la burbuja de las instituciones, entonces hay gente que está dispuesta, digamos, a dejar trayectorias profesionales ya solidificadas por unas prácticas dentro de la comisión. Diría que si se hace de manera muy temprana, eso reduce luego las ocasiones de que te consideren como un profesional ya consolidado, digamos, y que puedan dar carta de continuidad a esas prácticas si ese es tu objetivo y por tanto diría que el timing tendría que ser un poco más con cierta experiencia laboral. Bueno, si tuviera que recomendar algo, sería con cierta experiencia laboral previa. Eso hay que hacer un colchoncito porque como dicen, el allowance, porque no es un sueldo de becario, puede ir un poco justillo. Yo aquí, perdón, Miguel, pero te voy a llevar la contraria. Yo, no, y viene genial porque yo justo soy el caso contrario. Yo he sido, a mí me llamaban la Baby Schumann porque era de las más pequeñas. Como dice Miguel, aquí la media pues serán 20 largos. Yo me gradué este verano. Lo que pasa que en mi caso es muy específico porque como yo hice el doble grado S con Francia, realmente yo el cuarto de carrera
hice un máster, porque en Francia el grado son 3 años. Entonces me convalidé el primer año de máster de Francia por cuarto de carrera en Madrid. Bueno, es una cosa un poco rara, pero por eso tengo el máster. Ahora, lo que os diría es, tengo amigos que están haciendo, compañeros Schumann, que están haciendo, por ejemplo, el máster de la UNED de acceso a la abogacía y lo están compaginando, y luego otros que están haciendo otros cursos, o sea que compaginar, bueno, pues igual te lleva, en vez de salir un día a tomarte unas cañas, pues te tienes que quedar en tu casa a estudiar, pero se puede hacer perfectamente y tengo amigos que lo están sacando y muy bien. Así que eso, pero es verdad lo que dice Miguel, que la Schumann, tanto Schumann como Blue Book, la media es más alta. Ahora, también os digo, yo no descarto en un futuro hacer un máster y de hecho, hablándolo con profesores y demás, me han dicho que también es muy bueno hacer un máster, yo en mi caso enfocado al derecho europeo, hacer un máster de este tipo después de haber hecho prácticas en el Parlamento o en la Comisión, porque ya lo entiendes todo desde otra perspectiva. Entonces yo sí que os animo a que lo hagáis, a que solicitéis cuanto antes, y es lo que hemos dicho antes, igual os hacen falta 3 solicitudes para que en la cuarta os admitan, o quizás no, quizás en la primera. Entonces, nunca está de más y yo sí que los recomiendo hacerlo en cuanto salgáis, incluso sin tener el máster, porque no lo piden el máster, piden únicamente un grado universitario. Entonces, yo, si os interesa el mundo europeo, los asuntos europeos, la burbuja, ¿no?, que la llaman, sí que iría aplicando ya, porque nunca se sabe y es una experiencia que, como dice Miguel, hay gente que deja sus trabajos fijos por hacer una Schumann o una Blue Book, porque realmente es una oportunidad muy buena, y eso, os animo. Voy a hacer un pequeño inciso porque es verdad que existe un caso particular y es que una vez esté dentro lo que sería la Blue Book, hay un programa adicional dentro de la comisión que se llama el Junior Professional Program, donde seleccionan adicionalmente dentro de esos Blue Book, seleccionan como unos 40 o 50 perfiles de Blue Book que posteriormente pasan a ser temporales con vista a luego permanecer. O sea, es un programa de graduate program, digamos, de continuidad más allá de las prácticas. Y para poder acceder a dicho programa tienes que tener menos de 3 años de experiencia laboral. Entonces, si hay que recomendar un timing, por así decirlo, sería en esa horquilla de tiempo. Pero en general, mi experiencia suele ser que un poco de bagaje profesional es bueno porque luego dentro de la institución se te va a exigir, y si empieza un poco verde, en plan, tu oportunidad de brillar, digamos, y en plan ganar más, tener esa oportunidad posterior puede ser 5 meses, muy poco tiempo, digamos. Sí, para la Pues, Schumann también hay, perdón, también hay un programa así, que haces un examen como si fuera el CAST, es exactamente la misma modalidad, y si la pruebas, si eres de nosotros somos 400, en las Blue Book son más becarios, pero nosotros somos 400 más o menos, y seleccionan a 25, y también si lo apruebas, no pasas automáticamente a ser temporal, entras como en la lista de los CAST, por así decirlo, y ahí es cuando tienes tú que ser súper proactivo, contactar con los jefes y tal, pero sí que existe el mismo programa para nosotros. pues muy interesante porque yo la verdad que no conocía la existencia de este programa, así que he tomado nota también para incorporarlo de cara a futuras charlas, así que gracias porque aquí estamos aprendiendo todos. Y bueno, si os parece, cerramos con la pregunta que tiene Martín Rioja, así que cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, te escuchamos. Vale, genial. Bueno, primero, muchas gracias a todos por la charla y demás, porque la verdad es que es algo que yo creo que nos viene muy bien, sobre todo a la gente que estamos en los últimos años de carrera y demás. Y nada, yo la pregunta que os quería hacer era un poco más de cara a los procesos de selección y demás, que bueno, quizás es más general, no solo de la Unión Europea, aplica a todo, pero bueno. Os quería preguntar sobre el tema de las cartas de motivaciones, si tenéis algún tipo de recomendación sobre cómo hacerlas, si hacerlas más como para recalcar un poco los puntos que tienes tú en el CV y explayarte un poco más
si dedicarlas como centradas a demostrar, por ejemplo, que tienes el conocimiento suficiente para ser parte de las prácticas, si utilizar ejemplos personales como vas tirando pues, al emocional y demás. Entonces, no sé si teníais algún tipo de indicación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, aquí hay distintas maneras de aproximarse. Yo nunca he tenido muy claro qué funcionaba y qué no. Yo puedo decir cuál es normalmente mi aproximación a esta carta de motivación. Normalmente trato que tengan una nota personal para que no suenen demasiado informales, neutras y ya, digámoslo así, en plan, entonces poner un poco de piel en el texto. Y luego, básicamente, yo creo que no evitaría intentar añadir información que ya está en el correo, en el currículum, y contestar simplemente dos preguntas esenciales. ¿Por qué tú quieres el puesto? Digamos, ¿qué hay en el puesto que a ti te atrae? Y qué puedes aportar tú a dicho puesto. Y en la respuesta a esas dos preguntas dentro de tu carta de motivación, lo que tienes es intentar ligar ejemplos concretos con o experiencias pasadas que te conducen inevitablemente a dicho puesto y habilidades que has demostrado, digamos, concretizar ciertas cosas que tú has hecho que indican que tú tendrías la habilidad o podrías aportar en ese campo particular. Yo creo que ese es, digamos, la aproximación que yo le doy. Sí, yo iba a decir un poco lo mismo, tampoco soy ninguna experta, pero yo lo que sí que he visto es que siempre van a tener tu currículum y la carta de motivación al lado. Entonces, si hay algo que ya pueden deducir de tu currículum o que ya tienen en tu currículum, no os explayéis mucho en la carta de motivación porque es gastar espacio que podéis aprovechar para otra cosa, como por ejemplo, yo veo muy útil el poner qué podéis aportar, que no seáis un lastre para ellos, sino que realmente vean que tú puedes aportar algo, que no es solo tú una experiencia que te vas a llevar de ellos, sino que tú también puedes aportar algo a la empresa, a la institución o a lo que sea. Y luego, un simple inciso, para hacer una carta de motivación, yo creo que antes de ponerse a escribir hay que hacer un trabajo muy serio de investigación. Es decir, te tienes que intentar poner en la piel del empleador, por así decirlo. Entonces, conocer bien cuáles son sus necesidades, cuáles son, digamos, qué está transpirando ese puesto en particular. Entonces, si insisten en ciertos temas clave o hay algunas palabras que te van indicando, vale, esta gente lo que quiere es alguien de digitalización. Pues, y miras en la página web y dices, vale, es que esto es un... Entonces intenta darle fuerte a lo que sea su necesidad. Que ellos vean en ti y digan, ah, mira, este justo cubre este aspecto que no teníamos. Entonces, a investigar mucho ese es bueno para no... Pues eso, la importancia de la investigación, de las experiencias y de la ejemplificación. Y con esto cerramos. Miguel, María, de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestros consejos, porque vuestras visiones complementarias, por ser de instituciones distintas, con experiencia distinta, creo que han aportado mucho. Así que gracias por haber aceptado la invitación cuando os escribí. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis estado acompañando durante estos minutos. Espero que haya sido de interés. Como os he comentado en eucarriers@one.es, en las redes sociales estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y gracias al Vicerrectorado de Formación Continua y Empleabilidad y a la Oficina de Prácticas Externas de la UAM, pues por la organización de esta charla, que iremos haciendo más cosas y también tendremos previsiblemente una visita a una institución europea pronto. Así que atentos al correo. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.